Los voy a invitar primero a que nos estiremos un poco, así que los invito a que se pongan de pie. ¿Sí? ¿Nos vamos a estirar? ¿Sí? Brazo arriba, lo más arriba. Yo con uno solo, usted con los dos. Ahora vamos a... chicos, CT, por favor. ¿Cómo se hace para estirar los brazos? Así, ¿cierto? Hacia adentro. Vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, Pablo. 1, 2, 3, 4, 5. Respire profundo. Suelte suave. Mira a la persona que tiene a su lado, se pueden sentar y dígale lo siguiente, por favor. Dígale lo siguiente, dígale, tú vales más que 1000 quilates de oro del más puro. Nuestra vida es enormemente valiosa. De hecho, Jesús, bueno, también se pueden saludar, si es que no se han saludado todavía, se pueden saludar, bendecirse. Mucho más. La palabra de Dios dice, hay una parte en la que Jesús dice, ¿qué dará el hombre por su alma? Y dice que aunque tú tengas todo el mundo entero, ¿sí? Tu alma es más valiosa. Hoy día el tema, ahí sí me ayuda Rodrigo, por favor. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención. De hecho, empecé sin saberlo a pensar en este tema hace varios años atrás, estando en Valparaíso. Yo en un momento dije, mi vida tiene mucho desorden, a mí me cuesta mucho mantener orden. Estoy hablando de lo físico, ¿sí? De mi pieza, el departamento. Y yo dije, voy a buscar algunos principios de orden. Y me puse a buscar en internet principios así como de culturas orientales y todo, y de repente era como, ¿y la palabra de Dios no tiene principios mucho más perfectos y valiosos? Y entonces empecé a pensar en esto. Y la verdad es que es un tema muy precioso, es muy precioso. Vamos a hablar de Dios de orden. ¿Qué les parece si leemos juntos el versículo que está aquí adelante? 1, 2, 3. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Oremos. Papito Dios, te queremos dar las gracias. Tu palabra dice que tú no eres un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Te pido que por favor nos hables en este tema y que nos lleves a tomar pasos de fe para ordenar nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Dice así. Vamos a ver la definición de orden de acuerdo a la Real Academia Española. ¿Qué es lo que dice? 1, 2, 3. Orden. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Es una tremenda definición porque nos está hablando que cada cosa tiene su lugar. Y vamos a ver que esto es fundamental. Vamos a la siguiente. Quiero que se pregunten, ¿qué es lo que provoca el desorden? ¿Qué provoca el desorden en nuestras vidas? Si alguien quisiera comentar, aunque sea una persona, que me diga qué provoca el desorden en nuestras vidas. Benja. ¿Cómo? No escuché. Ah, ya. Pero, bien, muy bien. Pero la pregunta apunta a qué es el resultado del desorden. ¿Cuál es el resultado del desorden en nuestra vida? A ver. Ya nos ponemos dispersos, muy bien. Empezamos a hacer de todo, pero no avanzamos en nada. ¿Qué más? ¿Cómo? Desidia, no sabemos qué hacer. Terminamos siendo sin hacer nada, sin ánimo, porque no sabemos qué hacer cuando no hay prioridades. Entonces, nos damos cuenta que el desorden es importantísimo, pero vamos a ver mucho más. Vamos a la siguiente diapositiva. Preguntémonos, ¿qué hemos perdido nosotros en nuestra vida personal por el desorden? Porque yo creo que todos hemos perdido cosas por el desorden. A ver, tiempo. ¿Pierden tiempo por el desorden? ¿Quién ha perdido tiempo por el desorden? Ya, todo el rato. ¿Qué más? La paz. Cosas.
¿Les ha pasado que tienen algo, no lo encuentran y tienen que conseguirlo o comprarlo? Y saben que lo tienen, pero no lo encuentran. El desorden provoca que perdamos tiempo, recursos, la paz. Es tremendamente fuerte. Pero les quiero contar un caso extremo, ¿ya? Vamos a la siguiente. Vamos a ver el caso de unos hermanos en Estados Unidos. Son los hermanos Collier. Eso es una fotografía de un policía entrando a la casa de estos hermanos. Vamos a la siguiente, por favor. Dice así: en 1947, los hermanos Homer y Langley Collier fueron encontrados muertos en su casa en Nueva York. Habían acumulado toneladas de objetos, toneladas. ¿Conocen esta enfermedad en que empiezan a guardar y guardar y guardar? Eso, el mal de Diógenes. Ellos tenían este mal. Vamos a la siguiente, por favor. Resulta que Langley murió atrapado. Tenían trampas para que nadie robara. Y este hombre cayó en su propia trampa porque estaba todo tan lleno de cosas y murió. Y fíjense lo que viene después. Su hermano estaba ciego y dependía de Langley. Y al final murió de hambre y abandono. Entonces, el desorden, en este caso extremo, fue una trampa mortal. Yo lo encuentro tremendo, pero el siguiente caso es aún más tremendo. Vamos al siguiente. Vamos a ver un caso de una niña, Josie King. Vamos a la siguiente. Esta niña tenía una enfermedad, ¿cierto? Y le hicieron una cirugía y la cirugía salió bien. Pero hubo problemas de comunicación entre el personal médico, registros incompletos, descoordinación, y al final nadie respondió a tiempo, hubo una deshidratación. Y la niña falleció. Vamos a la siguiente. Entonces, esta serie de errores en el sistema, en la comunicación, se transformó en un tema que después de este caso, ya fue como un caso emblemático que llevó a los hospitales a ordenarse, ¿cierto? A darse cuenta que el desorden causa muerte. El desorden causa muerte. ¿Se dan cuenta que el desorden puede ser mucho más grave de lo que uno piensa? Pero quiero contarles un caso que yo escuché de un profesor. Yo estudié arquitectura 4 años, no terminé la carrera. Y una vez un profesor nos contó un caso de un proyecto que se estaba haciendo para un concurso. Y un grupo de arquitectos, un estudio, estaba trabajando 6 meses. 6 meses preparándose para este proyecto. Y llegaron al lugar en que tenían que llevar sus maquetas. En ese tiempo no era todo digital como ahora. Tenían que llegar con los planos, las maquetas, etc. Y llegaron 5 minutos tardes. 5 minutos tarde y no se lo recibieron. Y ellos estaban llorando, llorando, porque no habían alcanzado por 5 minutos, por desorden, no habían llegado a tiempo para poder entregar su trabajo de 6 meses. Quiero que ahora usted se pregunte, ¿qué tan ordenado es? Entonces, esto lo van a conversar con la persona que tenga al lado. Si no hay nadie a su lado, siéntese con alguien. Entonces, ¿qué tan ordenado es usted? Número 1, desorden absurdo, ya al nivel, pero que se tropiezan con las cosas en su pieza. Número 2, un desorden funcional, es un desorden que se te pierden cosas, lo pasas mal, pero igual funciona la cosa. Número 3, un orden básico, las cosas funcionan, están bien. 4, hay una optimización, tú sabes dónde está cada cosa, puedes trabajar rápidamente. O 5, ya que tú dices, tengo un sistema muy ordenado y muy funcional. Vamos, en 1 minutito, 2 minutitos converse para ver cómo está. Esto es el orden físico, el de la casa, departamento, la pieza. No se queden dormidos ahí. Agustín, te puedes sentar aquí adelante. Bien. Levanten la mano los que están en el nivel 1, orden absurdo. O sea, el desorden absurdo, perdón. Desorden, el colapso, ya, perfecto. Entonces, ahí hay que tomar decisiones, ¿cierto? Fíjense que el desorden absurdo
tiene que ver a veces con tener muchas cosas, cosas que no ocupamos, entonces ahí también podemos tomar decisiones. ¿No? ¿No está ahí? ¿Quién está en desorden funcional? Ya, por allá, perfecto. Por acá también. Hay una funciona dentro de todo, pero igual se nos pierden cosas. Bien, por allá. ¿Quién está en el número 3? Orden básico. Ya, hay un orden básico, por lo menos no se nos pierden las cosas. ¿Hay alguien en el 4 que ya es organizado, ordenado? Muy bien, hay personas aquí, bien, mamá e hijo, muy bien, es generacional, gracias Señor. ¿Y hay alguien que ya está en la perfección del orden? Esto es en cuanto a lo físico. Yo creo que estoy pasando del 3 al 4, por fe. En algún momento, hace un par de meses, yo creo que estaba entre el 1 y el 2. Pero las cosas suben y bajan en cuanto a la cantidad de actividades que uno tiene. Va subiendo, va bajando. Ahora, les quiero comentar, vamos a ir a la siguiente imagen, a la otra, perdón. Vamos a hablar ahora del orden en la creación. Porque no es la idea que nosotros tomemos nuestros principios de una persona que simplemente, encontré el sistema perfecto. Porque nosotros tenemos acceso a lo más maravilloso. Tenemos acceso a la palabra de Dios. Vamos a la siguiente, por favor. Y me gustaría que todos leyéramos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver que en el principio, sí, había desorden, había vacío. No es el desorden de muchas cosas revueltas. No había significado, no había forma. Como llegar y de repente encontrarse con un trozo de greda del porte de la tierra. No había orden, no había vida, no había estructura. Y por lo tanto, había vacío. No el vacío de que no hay nada, sino el vacío de que no hay significado. Pero el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Vamos a la siguiente. 1, 2, 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, acá vemos que lo primero que sucede en la creación, ¿qué es? La luz. Lo primero, cuando Dios ordena, lo primero que dice es, sea la luz. Y ahora vamos a ver los 7 días de la creación, vamos a ver qué hizo Dios en cada uno. Vamos a la siguiente. Entonces, día 1, ¿qué fue? Día 2, cielos y. Día 3, tierra y. Día 4, es muy importante esto, y lo vamos a ver después, porque la luz no nace con los astros. Vamos a verlo eso más adelante. Después, el día 5, día 6, y el día 7, ¿qué se creó? No se creó, simplemente Dios descansó. Quiero que hagan una nota mental. Hoy en día el sistema de 7 días se mantiene. Dios partió ordenando la semana, ¿sí? Ahí vemos ya un orden. Entonces, quiero que nosotros reflexionemos respecto a lo que puede ser, imagínense una bodega desordenadísima. Yo me acuerdo justamente cuando estaba empezando a pensar en esto años atrás, estaba en la casa de un tío que es muy acumulador y tenía una bodega en la que, la verdad, ni me atrevía a entrar, ¿sí? No me atrevía a entrar. Pero si yo tuviera que ordenar esa bodega, vamos a la siguiente. ¿Qué sería lo primero? Encender la luz. Y si no hay una luz, poner la luz. Lo primero cuando nosotros tenemos que ordenar algo físico es saber qué es lo que hay. Necesitamos luz, necesitamos clasificar, necesitamos poder ver. Entonces, si usted tiene una bodega como la que tiene mi tío, lo primero, preocúpese de que haya iluminación. Abra las ventanas si está en su pieza, en su departamento. Y después, ¿qué pasa el segundo día? Separó. Empezó a separar las cosas. Una vez vi un video de un hombre que le llegaron muchos legos. Había comprado muchos legos, estaba todo desordenado y empezó a clasificar los rojos con los rojos, los verdes con los verdes, ¿cierto? Empezó a separar. Fíjense que Dios hace una distribución básica, una clasificación básica. ¿Qué pasa después, el día 3? Exacto, hay un hábitat, ¿cierto? Un entorno.
si usted tiene un departamento nuevo que está ordenando, ¿cierto? Llega un momento en que dice, yo tengo que poder transitar por acá. Yo voy a hacer un camino entre acá. Voy a tirar estos cachivaches para un lado, estos para el otro, y voy a empezar a crear un hábitat en que yo pueda sentirme cómodo. En arquitectura, esos 4 años que estudié, nos hablaban de que todo espacio tenía que tener medidas de acuerdo a la medida del ser humano, porque nosotros lo vamos a habitar. Y Dios, con su amor, creó una creación espectacular, hermosa. Fíjense el día 4. Astros, pero no astros para iluminar. Sí, es verdad, iluminan, pero ya estaba antes la luz. ¿Qué hacen los astros? Tiempos. Era para ordenar el tiempo. Si no me cree, por favor, no me crea a mí, vaya a la Biblia. Los astros eran para señalar los tiempos. Y nosotros en nuestra vida no habitamos en un espacio simplemente como, no sé, como una ameba. Nosotros tenemos hábitos, tenemos cosas que lograr. Entonces, tenemos que preparar los espacios para tomar la vida, para tomar nuestros hábitos. Cuando estaba en arquitectura recuerdo esto. Nos decían, cuando tú diseñas la cocina, pones fuego y al lado pones agua. Siempre tienes que poner juntas esas cosas. ¿Por qué razón? Por seguridad, exacto. Entonces, el espacio también tiene que ver con la seguridad. Fíjense que la palabra de Dios nos enseña que el amor es proteger y sustentar. Entonces, un espacio tiene que ser protegido. Después viene el día 5. Ya tenemos árboles, etcétera. ¿Y qué aparece? Una vida, ¿cierto? Básica, pero todavía maravillosa. El día 6. Y ahí, piensen en esto, Dios construye todo. No nos hizo pasar por un tiempo en que no hubiera luz, no nos hizo pasar por un tiempo en que viéramos y no hubiera nada. Construye todo y después nos pone a nosotros y nos dice, esta es tu casa, este es mi regalo, aquí vas a habitar. Bueno, uno de los regalos, porque había muchos más. ¿Y qué pasa el día 7? Esto es algo tan especial, diga conmigo, Shalom. La palabra de Dios no dice porque Dios es Dios, no es Dios de desorden, sino Dios de orden porque el fin del Dios es el orden. No, el fin de Dios no es el orden por ser organizado, no es un TOC, ¿sí? No es un trastorno obsesivo compulsivo, estar siempre poniendo todo en su lugar. No, el fin del orden, ¿cuál es? La paz, el reposo, descansar. Fíjese que cuando Dios descansa pasa tiempo con el ser humano. Y toda la semana está organizada para que un día usted se detenga y disfrute de la presencia de Dios. Entonces, todo esto, los días de la creación, los podemos llevar a nuestro departamento, nuestra casa, nuestra pieza. Pero esto no se detiene acá. Vamos a la siguiente. Entonces, esto era lo que estábamos conversando. Dios no ama el orden por el orden, sino porque gracias a ese orden podemos disfrutar ¿de qué? ¿Han pensado en el tema del templo de Salomón? ¿Se acuerdan? Dios, ¿cierto? Le dice a Salomón que va a construir el templo. David preparó todo, el oro, la plata, etc. Y Salomón construye y prepara de acuerdo a los planes de Dios. ¿Y qué pasa cuando ya está todo listo y ya hicieron todo lo necesario? ¿Qué pasa? Se llena de la presencia. Pensando en mi vida, ahora esto es algo que tiene que ver con algo personal, yo en la universidad, ¿cierto? Estamos hablando año 2001, 2002, tenía la vida tan desordenada y era tan orgulloso que Dios tuvo que quebrantarme mucho para que yo le diera la posibilidad de entrar a mi vida. Ahí el orden de Dios era quebrantar mi orgullo y se demoró mucho y todavía peleo con eso. Pero qué maravilloso que Dios prepara tu corazón. Ahora, sigamos adelante con el orden. Sin orden no hay constantes universales. Ustedes saben eso, ¿cierto? Nuestro universo, Dios lo ordenó en base a ciertos principios físicos. Hay constantes universales, por ejemplo, la gravedad. Hay gente que dice, pero todo existe porque existe nomás. Pero estas constantes universales permiten la vida. Si la gravedad fuera un poco más fuerte, todo se consume más rápido, ¿sí? Sería, pero un baile de explosiones del universo. Y si fuera un poco más débil, no habría nada. No, toda la materia andaría dispersa.
Entonces, Dios ordenó el universo para que pudiera recibir vida. Otra cosa, y por favor, ¿qué es esto que va a aparecer ahora? ¿Qué es eso? El ADN. ¿Saben qué? Una de las cosas que a mí más me impacta es como hay tanta tiniebla espiritual en el mundo y hay gente que cree que la vida se formó por casualidad. Yo para ordenar el departamento tengo que pasar, pero tanto tiempo. Y es un departamento. ¿Saben lo que es una molécula de ADN? O sea, el orden de una molécula de ADN es el orden de un libro, de una enciclopedia completa. Y si es que algo se mueve de su lugar, no funciona. Ya hay enfermedades, ya hay trastornos o no hay vida. Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Sin orden no hay vida. Esto es muy importante. Vamos adelante. Les quiero contar algo que me pasó, algo personal. ¿Ya? Vamos a la siguiente. El año pasado estuve todo el año con dolor muscular. Todo un año en que yo jugaba a la pelota un día a la semana y yo quedaba con dolor. Juego los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado me sentí un poco mejor y el domingo volví a jugar a la pelota de nuevo una semana con dolor muscular. Y todos me decían, vitamina B, vitamina B12, neurobionta, inyección de neurobionta, vitamina B, vitamina B. Está bien, me seguía el dolor muscular. De repente se me iba un poco, pero volví al tiro. Fui, no era el magnesio tampoco. Yo ya tengo 44, voy a cumplir 45, ya me tenía que hacer el test de los 10.000 kilómetros, ¿cierto? No había ido al doctor, no me había hecho esos exámenes. Y dije, ya, está bien. Y me fui a hacer el examen de sangre. Vamos a la siguiente. La vitamina B la tenía tan alta, la tenía en 884, esa medida, estimados, tenía sobredosis de vitamina B, de tanta neurobionta, de tanto suplemento. Pero la vitamina D la tenía más baja. La tenía más baja. Ahí hay un error en los datos. Estaba baja. Era vitamina D. ¿Saben lo que hice? Bueno, suplemento de vitamina D. No he tenido dolor muscular de ese tipo desde entonces. Pero yo tercamente buscaba lo que me decían los demás y nunca fui a una autoridad. A alguien que me dijera, estos son tus niveles y esto es lo que tienes deficiente. Vamos a la siguiente. Leamos juntos este versículo. 1, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. En las cosas médicas, la autoridad va a ser un doctor, que se puede equivocar, pero en general, si es un profesional serio, lo va a hacer bien. Hay un futuro doctor, el Cristian Vergara, por fe, Dios sabe. Pero cuando se trata, y ahora vamos a empezar a hablar ya no del orden físico, sino del orden en nuestra vida, hay una sola persona que nos puede ayudar, y es el Señor. El rey David escribió en este salmo acerca de lo maravilloso que somos. Este salmo dice, cuán maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y está refiriéndose a uno, porque en todo el salmo habla de cuando somos hechos en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Todo el salmo trata de nosotros, es maravilloso. Por favor, díganlo, somos maravillosos, somos una creación, díganlo, somos una creación maravillosa de Dios. Y además somos sus hijos. Entonces, le podemos pedir al Señor que nos examine. Señor, examíname, dime qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Vamos a la siguiente. Y el tema es muy especial. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros no estábamos en Cristo, estábamos en tinieblas. En Génesis 1:3 dice, 1, 2, 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en sentido espiritual, ¿quién es la luz? Vamos por favor a la siguiente. Dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el 12, esto está en Juan capítulo 1, y a todos, se lo saben de memoria muchos, 1, 2, 3, y a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
La luz que viene a iluminar tu espíritu, por medio del espíritu, tu alma y todo tu cuerpo, cuando obedecemos la palabra, es Jesús. Cuando recibimos a Cristo es como cuando prendemos la luz en esa bodega y salen corriendo los ratones. Perdón, hay algunas personas que... Pero es verdad, porque podemos distinguir lo que está bien y lo que está mal. Sin Jesús no podemos. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, el Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor, ilumina nuestra alma. Nos dice, Rafael, empieza a cambiar esto. Pero ojo, es en una relación. No es como un listado, no es como cuando uno va, no sé, cuando don Iván va con su taxi a la revisión técnica y le dan una lista. Tiene que cambiar esto, tiene que cambiar. No, el Señor va de a poco, de acuerdo a nuestro corazón. Y esas decisiones las podemos tomar o no. Si el Señor nos dice, tienes que dejar esto, ¿podemos seguirlo o no? Si nos dice, debes comenzar a hacer esto, ¿podemos seguirlo o no? Pero ojo, si desobedecemos al Señor, nos vamos a ir apagando. Hay consecuencias, ¿sí? En cambio, cuando lo obedecemos, hay bendición. Hay bendición. Vamos adelante. Dice el Salmo 119, 130. Ustedes, por favor. 1, 2, 3. En el curso básico, lo primero que se nos invita, ¿cierto?, es a meditar la palabra de Dios. De hecho, hay 2 versículos en la Biblia que dicen, así vas a tener éxito, meditando y cumpliendo la palabra de Dios, en una relación de amor con el Señor. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos dice, así se hace, así se ordena todo en nuestra vida. De a poco Dios nos va diciendo, esto está bien, esto está mal, camina por acá, pasa más tiempo conmigo. No se trata de activismo, lo que más me importa es tu carácter. Eso nos dice el Señor. Y dice que hace entender a los simples. Es muy importante ahí ser humilde, porque a veces tenemos todo listo. Ya, no, yo sé cómo se hace. Y no escuchamos el consejo de Dios. Entonces, recordemos, Dios no es Dios de desorden, sino que es Dios de paz. Ojo, no ocupa la palabra orden, ocupa paz, que es shalom. Vamos entonces a ver la siguiente. ¿Y cuál será el orden de Dios, el shalom de Dios para tus prioridades? Para tu tiempo, tus relaciones, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tus estudios, tu salud, tus metas, tu descanso. ¿Estará en la Biblia? ¿Podemos encontrar consejo en la Biblia? Todavía no la anterior, porfa. Miren, acá usted puede ser proactivo y puede... Se me está bajando. Y puede buscar en la Biblia pasajes acerca de esto, pasajes acerca de esto otro. También puede buscar consejo basado en la Biblia. Pero es importante conocer qué es lo que dice la palabra de Dios y ver si es que estamos haciendo las cosas bien. Siempre en oración, recordemos, no son principios como una lista, es en una relación. ¿Y por qué creen ustedes que puse en amarillo lo de las prioridades? Hay que poner un orden, ¿cierto? No es, si yo pongo mis finanzas en primer lugar y me pongo a trabajar en mis finanzas, estoy mal, porque al final primero hay que ordenar otras cosas. ¿Sí? Yo no puedo empezar ordenando, no sé, el living. Es lo último que voy a ordenar. Primero voy a ordenar el baño, la cocina y la pieza, lo más básico. Entonces partamos por lo más básico. Y hay algo precioso. Vamos a la siguiente. Fíjense que los 10 mandamientos nos hablan de las prioridades de Dios. Fíjense, los 4 primeros, no tendrás dioses ajenos aparte de mí, ¿cierto? Es el primero. Dios es el número, no te harás imagen para adorarla, ¿sí? No tener ídolos, ¿sí? El número 3, no tomar el nombre de Dios en vano. El 4, guardar ese día de reposo, descansar, disfrutar de la presencia de Dios. El 5, la familia, ese es como el versículo bisagra, el amor a la familia, el respeto al padre, a la madre. El 6, el 7, el 8,
Noveno y décimo. Eso aparece en dos partes en la Biblia. Primero en Éxodo, después en Deuteronomio. Y fíjense que hay una prioridad que Dios nos da. ¿Qué va primero entonces? Vamos a la siguiente. Los primeros 4 son acerca de nuestra relación. O sea que Dios tiene que estar primero, segundo, tercero y cuarto, porque Él es el que ordena. Todo nos puede fallar en la vida. Nos puede fallar las finanzas, nos pueden fallar las familias, nos pueden fallar los amigos, las relaciones, pero Dios no. Y si mi confianza está firme en Dios, yo voy a poder levantar todo lo demás. Y los siguientes 6 tienen que ver con la relación con nuestro. Fíjense que cuando Jesús resume los mandamientos, hay un fariseo que se acerca y le dice a Jesús, Señor, ¿cuál es el primer y más importante mandamiento? Jesús le responde, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús agrega, y el segundo es similar, y amarás a tu prójimo como a ti. Por lo tanto, amarse uno mismo, cuidarse, protegerse, sustentarse, también es importante. Si yo no me protejo, entonces tampoco puedo proteger al prójimo. Ahora, ¿hay solamente 10 mandamientos? Ya, los principales, ¿cierto? Son 10. Pero fíjense en la siguiente diapositiva. Habla de un 11º mandamiento. No aparece en la Biblia como el 11º mandamiento. Cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, dice, 1, 2, 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Más adelante ahí mismo dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos. Es tremendo esto. Fíjense que los mandamientos aquí no se trata solo de no hacer daño, se trata de buscar lo mejor para el prójimo. Dios no nos llamó a ser independientes, individualistas, sino a vernos como parte de una comunidad. Vamos a la siguiente. En este versículo, en el siguiente, fíjense que nos dice Dios es un Dios de desorden. Perdón, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como lo ha hecho en la creación. No, habla específicamente de la iglesia. Está hablando del orden en la iglesia. Dios dice que a nuestros hermanos cristianos los tenemos que amar y que tienen que ser prioritarios. Pero vamos a profundizar un poco en esto. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un orden. Fíjense en lo que dice 1 Corintios, Efesios, una más atrás, Efesios 1 del 22 y 23. Está hablando de Jesús. Dice, y Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel. Nosotros somos algo en lo que Dios se siente tan contento de nosotros. A pesar de todos los problemas, dice, aquí hay personas que quieren transformar su vida. Y Él está contento. Y Él es nuestra cabeza. Por eso es tan importante la oración. Ahora, dentro de la iglesia, Dios sí ha puesto líderes. Vamos entonces a la siguiente. ¿Quién lo puede leer bien fuerte? Pablo, por favor, ¿lo puedes leer bien fuerte? Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Dios ha levantado personas para que haya orden en la iglesia. Ahora, hay muchas críticas y es súper fácil caer en crítica. Es que esto se puede hacer así, esto se puede hacer así. Y hay muy poca oración. Hay personas que no me gustaron los asientos, voy a cambiar de iglesia. Y es como, oraste, ayunaste, porque Dios tiene un propósito, no llegaste ahí por casualidad. Fíjense en el siguiente versículo, por favor. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Creo que todas las personas que toman la decisión de servir en la iglesia deben conocer el siguiente versículo. Dice, hermanos míos, el anterior,
No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Una persona que sirve al Señor y es negligente, dice que va a recibir mayor condenación. Entonces, oremos por esas personas. Hasta el momento hemos visto el orden en lo natural, ¿cierto? En nuestro departamento, en la casa, y también hemos visto algo de lo que son las prioridades con los mandamientos. Ahora vamos a hacer un pequeño taller y después vamos a terminar el tema. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a formar grupos. La idea es que nadie se quede solo. 4 o 5 personas y fíjense, el versículo clave, Proverbios 3, del 5 al 6, dice, 1, 2, 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ya, eso no fue con mucho ánimo. ¿Están con ánimo, no? Respire profundo. 1, 2, 3. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, nos vamos a juntar en grupos de 4 o 5 personas. Uno de ustedes va a orar y entonces van a responder estas preguntas. Va a ser de 10 minutos el taller. Es importante que la persona que ore, que se fije que todos puedan compartir, aunque sea un poquitito. La primera pregunta dice, ¿qué has perdido por el desorden en tu vida? La segunda, ¿en qué área o áreas estás viviendo en desorden? La siguiente, ¿qué principios bíblicos podrías aplicar a esa área? Y la cuarta, quiero que piensen, que imaginen, ¿qué crees tú que podría lograr Dios en tu vida si ordenas tus caminos según su consejo? Formemos los grupos, por favor. Hablamos del orden de los tiempos, de llegar atrasado a veces las cosas. Bien, estimados, los invito a respiren profundo, por favor. Bote suave. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a retomar. Nos queda un poquitito. ¿Oremos? Los invito a cerrar los ojos. Señor Jesús, te pido que todos los que estamos acá podamos llegar a un compromiso contigo de tomar ciertas decisiones, porque tú nos has dado autoridad. Que tú nos ayudes, Señor, a crecer en orden. Por favor, háblanos en esta última parte de esta temática. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, resulta que la mayoría de las cosas que conversamos probablemente tenían que ver con el orden, pero en un área personal, financiera, familiar, pero todavía no en cuanto a algo que Dios nos llama a hacer. Dios nos llama a que esta iglesia crezca. Crezca en personas que conozcan más y mejor la palabra y también que crezca en número. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:12, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad tiene que ver con preparar el espacio en mi vida, es preparar mi corazón para recibir a otra persona en amor. Porque yo cuando invito a alguien a conocer la palabra de Dios, no es aprende esto, sino es generar un espacio en oración, un lugar tranquilo en el que yo me pueda sentar, abrir la Biblia y conversar. Y esto nos cuesta harto hacerse el tiempo. Yo ahí le tengo que pedir perdón al Benja, nos queda una reunión, con don Iván también, y no ha costado, hay una batalla espiritual en contra del discipulado, en contra de ese espacio, de esa célula, y la verdad es que el Señor nos llama a eso, ¿no? ¿Cómo creció la iglesia en el siglo I? ¿Se juntaban en grandes templos? ¿Se juntaban dónde? En casas. Se juntaban en casas, pero había una persona que preparaba el espacio. Había una persona que preparaba algo para meditar. Había una persona que llevaba algo para comer. Y eso es hospitalidad. Así como Dios creó esta creación maravillosa, no se trata del lugar físico. Lo primero es preparar el corazón. Fíjense en algo. Ya estamos terminando. Es muy importante que Dios crea primero la luz y después los astros. Dios es la verdadera luz. Todo lo que existe, la luz física, existe porque Dios ilumina. Vamos a la siguiente. Hay una parte en la Biblia en la que se nos habla de una ciudad que no tiene ni sol
ni estrellas, ni luna. ¿En qué parte de la Biblia se habla de eso? Ahí está, en se nos habla de una ciudad que es pura paz, la Nueva Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de paz, una ciudad perfecta. Nuestra vida acá va a tener dolor. La palabra de Dios dice que vamos a sufrir. Jesús dice, en el mundo van a tener tribulación, pero no teman, yo he vencido al mundo. En esta vida tenemos que proyectarnos a que nuestro carácter sea firme y a hacer la obra del Señor. Sí, también vamos a reposar, también vamos a descansar, pero tenemos una misión. Fíjense que en esa ciudad, ¿qué es lo que pasa? Leámoslo. 1, 2, 3. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En Apocalipsis, mucho antes del capítulo 21, se habla de una iglesia desordenada. Y yo cuando lo leía, yo decía, tremendo palo, tremendo palo. Porque a veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y me inquietó. Yo la verdad es que cuando preparaba este tema me emocionaba porque decía, Señor, sabemos lo que hay que hacer, pero nos cuesta. Nos cuesta darnos el tiempo para orar, para leer, para amar, para invitar. Fíjense lo que le dice el Señor a la iglesia de Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, Jesús. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia que dice sí, pero no. No, pero sí. Y no camina con rectitud, con esfuerzo para adelante. Y yo decía, yo a veces soy así. Hago una cosa, hago otra, pero me cuesta tomar decisiones. Sigamos adelante. Por tanto, porque Jesús no solamente dice, te vomitaré. No, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Una palabra de Dios así, pero que nosotros invirtamos tiempo en ella para que seas rico. Y vestiduras blancas, arrepentimiento, ¿cierto? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de tu pecado. Y unge tus ojos con colirio, es decir, que conozcas la palabra y que puedas ver lo bueno de lo malo, distinguir lo bueno de lo malo, para que veas. Y después dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuál es la razón de esta reprensión del Señor? Que nos ama. Yo te reprendo porque te amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El versículo que viene después de este es el que más me gusta de toda la Biblia. Porque después de agarrar Jesús a la Odisea y decirle, eres tibia, no estás haciendo lo que debes, arrepiéntete, le dice esto. 1, 2, 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El versículo más precioso de toda la Biblia. Jesús no dice voy a llegar y te voy a dar la lista, sino vamos a disfrutar, vamos a reposar. Y de ese reposo yo te voy a hablar y te voy a guiar. En ese sentarse a escuchar la palabra de Dios, Él nos ordena. Él entra a nuestra casa con todo desordenado, como la de los hermanos Collier, así de mal. Y Él empieza a ordenar nuestra vida. Pero tenemos que abrir esa puerta, escuchar y obedecer al Señor. ¿Creen que podemos hacerlo? ¿Solos? ¿Con la ayuda del Espíritu Santo? Vamos a escuchar una canción y después vamos a orar, ¿ya?